El objetivo principal que tengo es, para ajustarme a las cuestiones que nos ha planteado la moderadora, es dar 3, 4, 5 ideas fundamentales de cómo funcionamos, cuál es el marco en el que funcionamos, cuál es el marco que nos da un poco la directiva, el marco internacional, para saber dónde estamos nosotros concretamente y qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Lo primero que quiero decir es que nosotros en la Dirección General somos los responsables de la central de contratación del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es una central de contratación? Una central de contratación es un organismo, una autoridad de contratación que se ocupa de contratar bienes y servicios no solamente para sí mismo, sino para el resto de autoridades de contratación de la organización en la que se inserta. En este caso, nosotros, como central de contratación pública del Estado, somos la central de contratación de toda la Administración General del Estado, sus organismos y entes, con carácter general y con carácter, digamos, necesario, obligatorio para todas estas autoridades de contratación en aquellos bienes y servicios que han sido declarados de contratación centralizada. También somos central de contratación, en este caso con un carácter ya voluntario de sociedades, fundaciones y otro tipo de entidades dentro del ámbito de la Administración del Estado, y también de organismos y entidades de comunidades autónomas y de entidades locales, ¿no? Tenemos esta doble actividad. Os decía que quería contaros un poco, daros un marco de lo que es una central de contratación. Pues me parece importante para ver qué es lo que desde una central de contratación se puede aportar a todo esto que llevamos hablando desde ayer. Todos estos nuevos principios, estas nuevas tendencias, estas nuevas exigencias y estas nuevas necesidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las centrales de contratación somos órganos de contratación cualificados. O sea, movemos muchos contratos. Como os comentaba Inés en la presentación, solo en el año 2016, desde la Central de Compras del Estado, hemos adjudicado 7.000 contratos basados en acuerdos marco. Eso da una idea de la capacidad que tenemos de dirigir la contratación pública en una determinada dirección, ¿no? Entonces, ¿qué es dentro de todas estas exigencias, qué es lo que puede aportar, dónde puede aportar mucho valor añadido las centrales de contratación y de carácter público? Pues, en primer lugar, en el tema de la especialización, la profesionalización de la contratación, que tanto nos preocupa actualmente, ¿no? Las centrales de compras son unidades específicamente dedicadas a la contratación de bienes y servicios. Eso les permite tener personal especializado en muchos de los aspectos en los que se proyecta la contratación. Baste meramente, por ejemplo, pensar que un determinado organismo no demasiado grande, no lo sé, pongamos tipo del Instituto de Cinematografía y Artes Escénicas, va a tener gente en este organismo dedicada a lo que es el cumplimiento de su función, pero no va a tener personal especializado en contratación ni en conocimiento de cuál es el mercado de la energía eléctrica o cuál es el mercado de los bienes y consumibles informáticos, ¿no? Con la creación de este tipo de centrales aglutinamos especialistas en cada uno de los aspectos que se va a contratar, porque van a ser aspectos que se van a contratar para toda la Administración, algo que de otra forma no sería posible. Por tanto, las centrales de contratación son instrumentos muy importantes para introducir de forma definitiva la profesionalización en la contratación de las administraciones públicas. Sale de los servicios generales, sale de los aspectos generales de cada uno de los organismos para centrarse en un organismo específicamente dedicado a la contratación. Junto con esto vamos a tener la posibilidad de agregar la demanda, con lo cual, evidentemente, vamos a obtener unas mejoras importantes, tanto de homogeneización de productos como de mejoras de precio para la Administración y los consiguientes ahorros, ¿no?
Igualmente, esta homogeneización se va a trasladar no solamente a los bienes y servicios que vamos a contratar a través de las centrales de contratación, sino que se va a trasladar también a los procedimientos que está utilizando la Administración, incluso a su forma de relacionarse con el sector privado. Van a ser criterios homogéneos los que se van a utilizar a la hora de seleccionar a cada uno de los bienes y servicios que se van a contratar. ¿Cuáles van a ser homogéneos los requisitos que se van a exigir a los contratistas? De manera que va a facilitar mucho la contratación, tanto desde el ámbito interno como de cara a los propios proveedores. El hecho, igualmente, de tener la contratación centralizada en un órgano facilita mucho el control y el seguimiento, cuestiones de transparencia, cuestiones de responsabilidad en la contratación, puesto que es mucho más fácil hacer este seguimiento, es mucho más fácil tener un conocimiento de cómo se está contratando si toda esta contratación está centralizada en un único organismo y no está dispersa en 100, 200 organismos repartidos por toda la Administración. Finalmente, y como uno de los efectos también importantes y que recientemente ha tenido mucha trascendencia en todo el proceso de centralización de la contratación, en particular del de la Administración del Estado, está el de los ahorros que conlleva esta centralización, al conseguir economías de escala que de otra forma pues no se conseguirían, ¿no? Pero no solamente aporta esto, aparte, digamos, todas estas ventajas la contratación, las centrales de compras a la contratación, sino que además, debido a la potencia, debido a la capacidad que tienen de contratar, constituyen unas herramientas fundamentales para la instrumentación de las distintas políticas públicas. Sabéis también que tanto en la propia ley de contratos nueva como todas las tendencias que hay en el ámbito de la Unión Europea, hay una gran preocupación por que la contratación pública sea una contratación que no se limite exclusivamente a un procedimiento a través del cual la Administración satisface sus necesidades, sino que incorpore determinados elementos que se consideran fundamentales en el desarrollo de políticas públicas. Así, vamos a tener muchos aspectos que la verdad es que luego a la hora de la verdad y en la práctica, como gestor de estas cosas que me toca, resulta muy difícil compaginar todas estas exigencias, porque hay que tratar de buscar el mejor de los equilibrios posibles, pero ahí pues recojo un poco cuáles son las distintas políticas y de las que se pueden servir de las centrales de contratación como un instrumento fundamental de actuación. Sí, pues lo hemos comentado anteriormente como control de gasto. Si yo tengo centralizado toda la contratación en un determinado organismo, me resulta mucho más fácil controlar los importes que voy a dedicar a la contratación de determinados bienes y servicios que si lo tengo disperso en un montón de organismos. De la misma forma, puedo implementar determinadas políticas de competencia en función de cómo vaya configurando cada uno de los acuerdos marcos o contratos centralizados que vaya a desarrollar. En la práctica, nosotros, cuando lanzamos pliegos de acuerdos marco, cuando lanzamos pliegos de contratos centralizados, los remitimos siempre informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, ¿no?, a efectos de que pudieran informárnoslo. Pero también es un elemento muy importante para instrumentar políticas de tipo social, de las que tenemos también cumplidos ejemplos en la nueva normativa de contratación. A través de los contratos centralizados, si tenemos una decisión concreta de cómo queremos contratar aquellos aspectos que son intensivos en uso de personal o aquellos determinados servicios en los cuales resulta posible incorporar en la contratación centros especiales de empleo, el tenerlo, una central de contratación facilita en gran medida la aplicación de este tipo de medidas. Las políticas de innovación, igualmente. La introducción dentro de las centrales de compra de políticas de innovación permite que se consiga el efecto de su mayor presencia en la contratación pública mucho mejor que de cualquier otra forma. Bueno, parece que nos hemos quedado sin el... Ah, vaya, estupendo. Sin batería. Bueno, Bueno,
no pasa nada. Sí, sí, no pasa nada. Entonces, bueno, esto es un poco la idea que quería decir. Las centrales de contratación son importantes porque aportan cosas específicas a la propia contratación y son importantes porque nos permiten tener un instrumento de una gran potencia para la instrumentación de políticas públicas a través de la contratación pública. Decía, ¿cómo todo esto, cómo se recoge todo esto dentro del ámbito, pues en primer lugar, del ámbito europeo, internacional europeo? Bueno, las directivas siempre han contemplado la existencia de estas centrales de contratación, tanto las directivas anteriores como la directiva actual que estamos transponiendo con la ley de contratación, ¿no? Se van introduciendo determinadas correcciones, determinados ajustes, pero en esencia se sigue manteniendo la misma regulación y la misma estructura de lo que son las centrales de contratación, contemplándolas como una herramienta fundamental de la contratación pública. En el ámbito europeo, ¿qué nos encontramos? Pues que la mayor parte de los países europeos cuentan con estas centrales de contratación. En función de cada uno de ellos, su tradición histórica con estas centrales de contratación, pues tienen una configuración o tienen otra, ¿no? Vamos desde las centrales de contratación más potentes, como la UWAP francesa, que tiene miles de empleados trabajando en esas centrales de contratación, a pues centrales de contratación pues bastante más modestas, ¿no? Pero como comentaba, a ver si soy capaz. Sí, no, sencillamente era por recoger un poco bueno, pues que estas centrales de compras son de uso general dentro de la Administración. Recoger un poco a modo de ejemplo pues cuatro pequeños ejemplos de estas centrales de contratación. La UWAP francesa, la central de compras, la británica, el italiano, y la central de compras portuguesa, que posiblemente sea de las más recientes y los que con mayor intensidad se han lanzado a toda esta aventura de las compras centralizadas, ¿no? Entonces, en este marco es en el que nos movemos nosotros, en el que se mueve la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación como central de compras de la Administración General del Estado, ¿no? Entonces, ahora un poco por seguir y contaros muy brevemente qué es lo que hacemos, cómo funcionamos, hacia dónde vamos, y como yo creo que muchas veces en este tipo de presentaciones y en este tipo de charlas pues nos ponemos excesivamente teóricos y un poco abstractos, me he querido venir a la práctica más directa y coger directamente a través de la web nuestra, de la web de Contratación Centralizada del Estado, para presentaros un poco todo esto, cómo lo implementamos, cómo lo estamos implementando y un poco hacia dónde vamos, ¿no? Todas estas medidas de transparencia en la contratación, qué información damos de la contratación, cómo funcionamos, cómo facilitamos el acceso a los ciudadanos, a las empresas, al resto de administraciones, a los servicios que estamos prestando desde la central de contratación. En fin, toda la información que ofrecemos a través de la web y cómo incorporamos todas estas tecnologías de la información a nuestra actividad diaria y cotidiana. Deciros que, con carácter general, en 2016, entre acuerdos marco y contratos centralizados, hemos gestionado 1.100 millones de euros. Estos 1.100 millones de euros lo estamos gestionando con apenas 70 personas. Para gestionar este volumen de dinero con estas personas, pues resulta indispensable funcionar esencialmente a través de sistemas informáticos, ¿no? Os decía, tenemos nuestro portal de acceso, pero todo lo que nosotros contratamos, todo lo que hacemos dentro de los acuerdos marco lo tenemos totalmente informatizado, desde el inicio de las actuaciones hasta ya recientemente, porque acabamos de implementarlo, la posibilidad de llevar a cabo segundas licitaciones a través de la aplicación de contratación centralizada. Entonces, os decía que quería pues centrarme mucho en lo que hacemos en la práctica. Nosotros utilizamos dos herramientas de contratación, esencialmente dos, de contratación centralizada. Por un lado, los acuerdos marco y por otro lado, los contratos centralizados. ¿Qué son los acuerdos marco? Los acuerdos marco es una forma de contratar la Administración bienes y servicios que se produce en dos fases.
que se produce en dos fases. Tenemos una fase de selección con carácter general, de criterios generales, de aspectos generales de lo que vamos a contratar, que se van a concretar posteriormente a través de unos contratos basados en esos acuerdos marcos. Es decir, se produce una doble fase de contratación en estos acuerdos marco. Junto con los acuerdos marco, tenemos también, si quiere ir, bueno, sí. Los contratos centralizados. En los contratos centralizados la contratación es única, es un único procedimiento de contratación, pero la autoridad de contratación contrata los servicios para la totalidad de los órganos que se encuentran dentro del ámbito subjetivo del contrato descentralizado. Por ejemplo, nosotros en un contrato centralizado de limpieza podemos tener pues unos 250, 260 centros colgando de ese mismo contrato centralizado de limpieza, ¿no? ¿Qué información ofrecemos en la web de toda esta contratación? Pues, como veréis, tenemos aquí el catálogo de todos los aspectos que tenemos centralizados. En cada uno de ellos podremos acceder a ellos y ver toda la información que se nos está ofreciendo de cada uno de los acuerdos marco, ¿vale? De la misma forma, con respecto a los contratos basados que tenemos en los acuerdos marco, ofrecemos también todo un catálogo que permite o da la posibilidad de consultar todos y cada uno de los contratos basados que cuelgan de cada uno de los acuerdos marco. La verdad es que, como me decía la moderadora, y tiene toda la razón del mundo, vamos fatal de tiempo. Yo quería haberos enseñado, por lo menos, cómo funcionaba alguno, pero bueno, la verdad es que nos vamos a ir de tiempo, simplemente por sacar un listado. Pero sí que quería comentaros esta posibilidad que tenemos. Es decir, nosotros facilitamos información de todos los acuerdos marco que tenemos, cómo funcionan los acuerdos marco, cuáles son los aspectos que están siendo objeto de contratación, así como cada uno de los contratos basados que se van adjudicando con respecto a cada uno de estos acuerdos marco. La actualización me parece que es pues, semanal, yo creo que debe ser, más o menos. No me hagáis mucho caso en esto, pero me parece que esta es la forma, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia potenciar todo este tipo de herramientas. Estamos evolucionando continuamente todas nuestras herramientas informáticas para permitir una mejor contratación, una más ágil contratación. Estamos procurando mejorar en todos estos procedimientos, en la transparencia, en todos los criterios de selección. Tratamos de introducir, o tendremos que introducir, los pequeños aspectos o mejoras que nos vienen derivados de la nueva normativa de contratación. Y bueno, pues eso es un poco esto es un poco en lo que estamos y lo que podemos aportar desde las centrales de compras a todo este proceso de modificación y de mayor transparencia y de mayor control de la contratación pública y de mayor profesionalización de la contratación pública, ¿no? Entonces, yo no quiero, porque si no me van a tirar de las orejas, extenderme más. Sin más, ahí tenéis la web de la central de contratación, que ya os digo, me hubiera gustado poder enseñaros un poco más cómo funciona o qué información se puede extraer de la misma, pero bueno, pues vamos fatal de tiempo, así que aquí lo dejo. Cualquiera que tenga interés en bucear en ella, pues ahí la tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.